¿Qué tal, amigos? Te habla Jorge Chávez. Estamos aquí preparando un seminario que se está haciendo en este instante. ¿Qué tal? Quería saludarlo ante todo. Y el Canal 8 ha traído un seminario para ti. La pregunta es, ¿qué opinas tú del aborto? ¿Estás de acuerdo con el aborto? ¿O solamente quieres aceptar lo que los legisladores los van a hablar en este instante? Si tienes algo diferente a lo que nosotros estamos tratando, porque tenemos tres personajes los cuales están hablando del aborto. Uno es el senador Accorsi, el senador de Iquique, ¿cómo se llama el de Iquique? El senador Rossi, y el senador Chaguán, Francisco Chaguán, y una científica, la que narra, son doctores, dos personas son doctores, que es Rossi, tengo entendido que es el doctor, tiene un cargo, que incluso lo dicen en el seminario, y la doctora, que es científica, que también narra algo. Y la consulta que hacemos el Canal 8, ¿qué opinas tú del aborto? Tienes tu opinión, ¿no? Para que este diálogo de senadores que te lo trajimos acá, este diálogo de senadores que trajimos para acá y una científica, es para que tomes conciencia de que en nuestro país se está legislando sobre el aborto, y ojo, no solo sobre el aborto, sino que el derecho a morirse. Ojo con eso, el derecho a morirse en la eutanasia. La eutanasia se ha legislado en países europeos, en el cual tú pones fecha cuando quieres morir, que quieres que te autoeliminen con una inyección o qué sé yo. Eso todavía para nosotros es algo ya poco frecuente. Pero bueno, primero pensemos que se va a tratar del aborto, y estos legisladores, son senadores, tienen un criterio aquí en este seminario, ¿eh? Yo no sé si estaremos a la par con otros países. Veamos, amigo León, veamos sobre el aborto que se está tratando en la Cámara de Diputados y que se va a legislar en este momento. Vamos con eso. Yo quiero hacer a partir de la base que tipo 8:20 tengo que irme, me invitaron el viernes, ¿eh? Así que por eso pero dije encantado de venir y me hice el espacio. Me parece que es muy saludable para nuestro país que se generen espacios como este de discusión, de debate. Este es un tema de interés público y bueno, y solo me quedé dando vuelta ahí la frase de la oración Padre Hurtado, ¿no? Que era la fuerza de petición más grande que pueda tener el hombre. La verdad que comparto esa frase y creo que la oración es un ejercicio muy saludable para todos los seres humanos, independientemente de cualquier religión que profesen o que profesemos. El tema del aborto, en realidad, todos entendemos que es un tema muy complejo, porque no es solo un tema que tenga que ver con aspectos sanitarios, ni solamente temas sociales, ni tampoco puramente culturales. El tema del aborto tiene distintas dimensiones. Una de ellas, por cierto, es la dimensión sanitaria, pero también hay otros enfoques. De hecho, cuando se planteaba enviar este proyecto de ley al Parlamento desde el Ejecutivo, en un minuto que planteó el gobierno que así fuese, se discutía quién lo llevase, quién debiese conducir la tramitación del proyecto. Si la ministra de Salud, por lo que yo señalaba en relación al enfoque sanitario, o la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, más bien ya
poniendo el tema desde una perspectiva más bien de derechos. Ahora, yo lo primero que quisiera señalar, y siempre lo digo, no es bueno usar eufemismos, porque aborto está claramente definido. Algunos hablan de aborto en ciertas circunstancias y con cierta connotación en relación a la interrupción del embarazo, pero la verdad es que aborto está muy definido, y aborto es la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable con medios adecuados fuera del útero. Esa es la definición. Por cierto que eso ha ido cambiando a lo largo de la historia, gracias al avance de la ciencia, tecnología moderna. Evidentemente que antes esa edad, ¿no?, bajo la cual uno habla de edad fetal, me refiero, uno habla de aborto, era mucho mayor. Hoy día se habla de 22 semanas, 23 semanas, pero la verdad que la medicina ha hecho maravillas, y efectivamente cada vez esa edad va bajando, no es una cifra fija, es dinámica. Importante también otra premisa que hay que tener en cuenta, que uno habla de embarazo por los signos maternos hormonales producto de la implantación del huevo fecundado. Por lo tanto, hay un huevo fecundado, pero hay embarazo formalmente 10 a 14 días después, cuando se produce la migración y la implantación. Y ahí, a consecuencia de los cambios que desata el huevo fecundado anidado el endometrio, se produce formalmente el embarazo, ¿no? Y en ese proceso de migración o fecundación-migración hay una devastación fetal, por así llamarle, de embriones de un tercio. Un tercio de los huevos fecundados, ¿no es cierto?, desaparece en ese periodo, y otro tercio más lo hace antes de las 12 semanas. Por lo tanto, 2/3 de los huevos fecundados desaparecen antes de las 12 semanas de embarazo. Otra premisa importante que me parece a mí en esta hora ser, cuando se habla de aborto, la verdad hay que ser franco con la comunidad. No estamos hablando de legislar en relación al aborto para bajar la mortalidad materna. Ese no es el objetivo, porque la mortalidad materna hoy día por aborto es muy baja. Distintas cifras dan de 4 a 5 casos en 40, 50 muertes maternas. Hemos logrado justamente, gracias a una política de planificación familiar desde la década de 60, bajar de manera significativa el aborto, que hasta la década de 60, antes que se introdujese el mecanismo de planificación familiar, era como muchas veces el método anticonceptivo. Hoy día, afortunadamente, eso no ocurre. Por eso que siempre digo, no es dable pensar, si uno despenaliza el aborto en ciertas circunstancias, se vaya a producir un incremento tremendo del número de abortos, o que alguien piense que el aborto pudiese ser utilizado como un mecanismo anticonceptivo, por todo lo que significa el aborto. El aborto es una situación traumática para cualquier mujer, para cualquier pareja, en cualquier circunstancia, sin importar la visión que tengan de la vida o de la relación humana. No es lo mismo que un dispositivo intrauterino, anticonceptivo oral o un condón, simplemente. Por lo tanto, a mí me rehúso a pensar de que el ser humano pudiese tomar como decisión respecto a planificación familiar, tomar el aborto si que fuese, ¿no es cierto?, legal, o no estuviese penalizado en ningún mecanismo para evitar la fecundación. Decir también que Chile tuvo aborto terapéutico, todo el mundo lo sabe, hasta el año 89, estaba en el Código Sanitario, estaba de manera bastante general. Se podrá interrumpir el embarazo con la firma de 2 médicos por causa de vida de la madre. Eso es todo lo que se decía, ¿ah? Las 2 firmas, la causa, ¿no es cierto?, que era vida de la madre, y no se señalaba en absoluto nada más. Ahora, cuando se discutía la Constitución del 80, cambió justamente esto ya en esos años. Y le leo lo que pensaba Jaime Guzmán, y lo digo con mucho respeto, simplemente una visión, uno puede compartirla o no compartirla, pero creo que está detrás de lo que fue posteriormente la ley 18826, que deroga el Código Sanitario en su aspecto de permitir la interrupción del embarazo en ciertas circunstancias. Jaime Guzmán decía, comillas, la madre debe tener al niño aunque sea anormal y aunque sea producto de una violación, cierro comillas.
Bueno, yo la interpretación que hago que él pensaba que no hacerlo sería una falla moral. Puede ser. Pero eso nos llevaría a establecer que lo moral tiene que ver con conductas heroicas cercanas al martirio. Yo pienso que nadie está obligado a ser héroe, al menos no en el derecho penal. Pero hago esta cita porque efectivamente en el 89 se establece una ley que dice que se prohíbe cualquier tipo de procedimiento o acción destinada a interrumpir el embarazo, o sea, provocar un aborto. Entonces, pareciera ser, y es el argumento que tienen algunas iglesias, lo mismo he escuchado a Monseñor Chumalí, me parece que plantea el tema de la Comisión de Salud, que decía que hay una especie de aborto indirecto, porque la ley señala que lo que está prohibido es la acción cuya finalidad u objetivo sea interrumpir el embarazo. Por lo tanto, si yo tengo el caso de una mujer con un cáncer de mama y la someto a una quimioterapia estando embarazada, la quimioterapia, que efectivamente va a destruir al embrión, no tiene como objetivo la destrucción de ese embrión y por lo tanto no vendría siendo un aborto, dado que se define como la finalidad, o sea, la acción o la conducta que tenga como objetivo o finalidad interrumpir el embarazo. Pero básicamente ahí inmediatamente surge, y este es un tema muy claro, en el caso del embarazo tubario, el embarazo ectópico, que todos sabemos un porcentaje de los embarazos tiene el embrión se anida fuera de la cavidad endometrial, la mayoría de las veces en la trompa de falopio, incluso a veces en la cavidad abdominal, otras veces en el cuello del útero. En esos casos, el objetivo, la finalidad de la acción terapéutica, el objetivo, finalidad, es la destrucción del embrión. Entonces, efectivamente ahí ya no cabe la definición de aborto indirecto, porque efectivamente en este caso estaríamos frente a una conducta que ejerce el médico cuyo objetivo es destruir el embrión. Se entiende que proseguir ese va a producir, el trato de estos senadores, tanto tenemos a Rossi en la Cámara, está Rossi y está haciendo una narración sobre el ser que está que se encuentra en donde de la mujer antes de ser el aborto. ¿Qué opinas tú en tu casa? Me interesaría, ¿qué opinas tú sobre el aborto? Y después viene una científica que hace una narración sobre este flagelo que es el aborto. Tengo entendido que el Canal 8 hemos tomado posición, nosotros estamos por la vida, por la vida, y de eso se trata. Pero bueno, vienen dos figuras que son bastante polémicas en cuanto a una científica que tiene una posición diferente a lo que tienen los senadores. Me gustaría que, no sé si está por ahí la dama, me gustaría que se colocara, que es una científica que está narrando, pero todo lo contrario de lo que dice Accorsi. En la actualidad, claro, esta dama es una científica doctora. Escuchemos lo que dice ella. Específicamente en la elaboración de un medicamento para sanar la catarata del ojo. Es integrante activo de la Fundación ENOC y fue presidente del Encuentro Nacional de Oración en 2 oportunidades. En 2007 se dedicó a desarrollar la visión de la Comisión Vida, Salud y Ciencia de la Fundación ENOC, que organizó este encuentro y la cual preside hasta el día de hoy. Bajo su presidencia, desde esa fecha, se han realizado seminarios y encuentros dirigidos a esta área, en los cuales se han invitado autoridades y profesionales para compartir esta visión. Quiero también que le demos un cariñoso aplauso a quien va a exponer a continuación, la doctora Irene Ferrer. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer
la invitación que nos hiciera el honorable senador, el señor Francisco Chaguán, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, a dar esta charla sobre el aborto. También al senador Tulio Rossi, que está aquí con nosotros acompañándonos. Bueno, si hay un argumento que pueda generar grandes polémicas, es el aborto. Dada la trascendencia de este tema, como científica, decidí acudir al Parlamento a presenciar dichas sesiones. Quiero aprovechar a contarles que a raíz de esta tarea, el senador Chaguán me nombró su asesora, no solamente para abordar esta materia, sino para todos los proyectos de ley que el Congreso Nacional se encuentra estudiando en el área de salud. Y después de presenciar las opiniones que los legisladores estaban debatiendo, entonces consideré vital no solo realizar un estudio acabado de los proyectos, sino de otro aspecto que no se estaba considerando y que pienso es clave. Y es, ¿qué dice Dios, autor de la vida, sobre el aborto? Por eso quiero darles a conocer el estudio que preparé sobre este tema en la siguiente presentación, por favor. Fundación ENOC. Fundación Encuentro Nacional de Oración en Chile es una entidad ecuménica y laica sin fines políticos, culturales, religiosos ni sociales que durante más de 30 años ha promovido la oración por las autoridades del país. Creemos en la importancia que tienen los líderes en la sociedad, su influencia y ejemplo sobre las personas muchas veces determinantes. Respecto a esto, científica y genéticamente está demostrado que desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo, dotado de su propio genoma y de una personalidad propia que lo hace único e irrepetible y que posee autonomía propia. La palabra fecundación hace referencia a todo el proceso desde que los espermatozoides entran al útero, viajan y encuentran al óvulo. Concepción es el momento exacto en que el espermatozoide entra en el óvulo y desencadena una serie de cambios que darán lugar al desarrollo del embrión. Según la definición clásica, embarazo es el periodo que se extiende desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide hasta el momento del parto. Según la OMS, es el periodo que se extiende desde el término de la implantación hasta el parto. En tanto, la gestación comprende los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno, desde la fecundación hasta el nacimiento del nuevo ser. El aborto viene del latín abortus, formado por el prefijo ab, que significa privación o separación, y ortus, que significa nacimiento. Es la privación del nacimiento. El aborto y sus implicancias. Si hay un tema que puede producir grandes polémicas, es el aborto. La vida es un derecho fundamental. Nadie puede decidir que otra vida no tiene que ser vivida. Todo aborto es un crimen, pero el aborto impuesto por considerar que el niño sufre de condiciones incompatibles con la vida agrega una especial perfidia que lo convierte en lo peor que se pueda imaginar. La hipótesis del aborto terapéutico se configura cuando,
para salvar la vida de la madre, la supuesta acción terapéutica produce en forma directa la muerte del feto y con ello consigue supuestamente salvar la vida de la madre. El concepto de terapéutico no correspondería porque terapia significa sanar, curar, pero en ningún caso matar la vida de un ser humano y menos si éste es inocente. Por lo tanto, el médico se encuentra frente a dos pacientes y tiene el deber de brindarles a ambos la mejor atención porque son dos vidas en juego. Por consiguiente, existe una distorsión del llamado aborto terapéutico. En realidad se está hablando de aborto eugenésico, que es aquel realizado en caso de sospecha o certeza de una enfermedad seria o incurable del niño que está por nacer. El proyecto alude a determinadas patologías y anomalías genéticas que provocan la inviabilidad fetal como las trisomías, anencefalia, hipercalogía de Cantor. Sin embargo, cabe destacar que el síndrome de Down es una trisomía del par de cromosomas 21, que la anencefalia no significa necesariamente la muerte inmediata del niño, como diversos casos lo acreditan, y que los fetos con pestalogía de Cantor sí pueden nacer vivos y algunos de ellos tienen buena sobrevida a largo plazo, según sea el tipo de malformación cardíaca y el grado de expresión del ciclo. Por lo tanto, estamos en presencia de un aborto eugenésico, o sea, una justificación de aborto. Bueno, ahí tenemos la mentalidad de la científica y manifiesta un apego al aborto, o sea, no al aborto, y manifiesta también abiertamente que el ser humano es una persona única, irrepetible, y hace presente de que el ser humano está llegando a tal extremo a lo que llegaron nuestros antepasados. Se refiere a los romanos, a que Roma, que tuvo, ese es el último, ¿no? Antes de ese hay otro, ¿eh? Antes de ese está Francisco Chalguán, el senador, que tiene una narración también. Y escuchemos lo que dice él, el senador, que está antes de... bueno, te reitero esto, que en el fondo estamos buscando criterios para que esta evaluación que se va a hacer sobre el aborto en los legisladores de aquí de nuestro país, lleguemos a un consenso que todos sepamos a favor o en contra. Yo no sé, por eso te trajimos dos senadores a convenir, a hablar para buscar criterio y consenso de estos senadores. No sé si estará listo por ahí y escuchemos lo que dice este senador Francisco Chalguán. Evitar un embarazo inmediatamente después de ocurrido una violación. Esto es un hecho no simple. Hay consideraciones emocionales, son duras, por supuesto, y que son materia también de la discusión parlamentaria. ¿Qué hemos planteado nosotros? Nosotros planteamos que hoy día tenemos una discusión, a nuestro juicio, artificial, y que dice relación fundamentalmente con una materia que no es materia de salud pública, como lo plantea ahora la ministra, que ha planteado tres hipótesis de interrupción del embarazo, que básicamente, como lo hemos sostenido respecto del aborto terapéutico, hoy día el tema está completamente zanjado por la ley médica y que habilita efectivamente para que el cuerpo médico pueda efectuar cualquier tratamiento a la madre y si como resultado de ello se produce la interrupción del embarazo, se produce un aborto indirecto que no está sancionado por nuestra legislación. En el caso de un aborto eugenésico, finalmente proyectar la interrupción del embarazo teniendo en cuenta la inviabilidad fetal, tiene errores de prognosis hoy día en nuestro país y de acuerdo al avance de la ciencia. Y tercero,
eso ha abierto también la llave o la puerta finalmente para realizar efectivamente eugenesia. Y finalmente, en el caso de violación, hoy día tenemos procedimientos médicos para evitar justamente la ligación del óvulo fecundado a las paredes del útero y evitar efectivamente incluso la concepción. Y por tanto, esta no es una materia sobre la cual se debe abrir. Entonces, aquellos que sostenemos que se debe velar por el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción, hemos también resuelto y hemos pedido al Parlamento legislar sobre otras materias. Nosotros hemos pedido que conjuntamente con la tramitación de los proyectos de aborto se tramiten también otros proyectos de ley que hemos presentado y que están en relación, por ejemplo, con el acompañamiento, el derecho a acompañamiento de los padres en caso de embarazos complejos. Nosotros hemos señalado que debe existir un derecho preferente a asistencia psicológica y también a preferencia en las atenciones de salud. ¿Qué ocurre hoy día? Tenemos un caso como el de Karen Espíndola, a quien conozco, y que tuvo que vivir una situación dramática. Tuvo un hijo anáspalo. Su hijo vivió durante 3 años y medio. Y básicamente el Estado la abandonó. 15 licencias médicas rechazadas, no tuvo que dejar de trabajar. Las intervenciones quirúrgicas de sus hijos fueron postergadas a 6 meses, 8 meses, y finalmente quedó en el más completo abandono. Eso no puede ocurrir. Un Estado tiene que proteger activamente la vida. Y cuando uno dice activamente la vida, es que quiere decir que no solamente debe tener una legislación que proteja justamente al producto de la concepción, sino que adicionalmente sea capaz finalmente, en esos casos de embarazos complejos, de acompañar a la persona. De hecho, el proyecto de ley que acabo de mencionar, bueno, que es un proyecto de ley... Lo que está hablando Francisco Cholguán manifestaba de que la legislación, vamos a hacer la legislación, esta legislación que te lleva a ti a hablar sobre precisamente para que tengas un concepto de nuestros legisladores que se va a legislar en la Cámara de Senadores, bueno, diputados, perdón, y el senador Francisco Cholguán, que es de, tengo entendido que es PR, partido, bueno, PR, y el otro, Rossi, es socialista, claro. Bueno, pero yo lo que podría darte a entender de que hay gente que está pro aborto y otros están en contra del aborto. Bueno, lo que interesa es que el Canal 8 trajo a tu casa esta inquietud para que tú dialogues con los tuyos y haya un concepto, uniformar un criterio y decir realmente, vecino, te trajimos el aborto a tu casa porque ya se va a legislar. Y lo que podría decirte yo, así, abuelo pájaro, sin consultar nombre, hay un artista que es no vidente, que nació, que está cantando italiano, un cantante italiano, no vidente, que precisamente él iban a hacerle un aborto y la mamá de él apeló a ello. Y la otra es la persona que no tiene brazos ni piernas, que vino a nuestro país, también. Y fue muy mentado aquí, no recuerdo el nombre en este instante, pero es el que no tenía brazos ni piernas. Y también él nació, era una violación. Bueno, eso, y te dejo esa inquietud, y bueno, vamos a ir a un corte en este instante. Y viene J con una información bastante buena, porque de eso se trata. Vamos con el corte